estás? Soy el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la experiencia número 6 del mes de agosto. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. La actividad que trabajaremos es la actividad 3, que titula Comunico mi propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. El área que trabajaremos es comunicación y nuestro tema es elaboramos una propuesta de acciones para prevenir o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales. Esta sesión es para estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué aprenderé? Aprenderás a escribir y comunicar una propuesta de acciones frente a los riesgos que pueden generar los fenómenos naturales que suceden en una comunidad, para crear una cultura de prevención y aprovechamiento en tu comunidad. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Planificar un texto adecuándolo al tema y destinatario, utilizando un lenguaje apropiado para la situación. Escribir el texto considerando la información sin salirte del tema, evitando contradicciones y usando adecuadamente los conectores y la puntuación. También revisar el texto y reflexionar sobre el impacto que puede tener en la audiencia. Para ello necesitaremos nuestros materiales, que son nuestro cuaderno, ficha de trabajo, lápiz, borrador y nuestros colores. Recordemos que Alicia y Luis al inicio de nuestras actividades decían que había ocurrido lluvias muy fuertes que provocaron inundaciones que afectaron a los pobladores que vivían cerca de los ríos. Sin embargo, Alicia también contó lo que ocurre en la selva después de que pasan las inundaciones. Los suelos quedan fértiles y son buenos para sembrar. En la actividad anterior, también has tenido la oportunidad de averiguar lo que se puede hacer para estos fenómenos naturales no causen tantos desastres. Por ejemplo, vimos que no debemos construir cerca de los ríos y que tampoco debemos tirar la basura pues en los cauces de los ríos para no causar embalsamiento y ello pues ocasione inundaciones. Además, también vimos que podemos aprovechar el agua de las lluvias para almacenarlos y regar nuestros plantíos o lugares de cultivo que tenemos en casa. A partir de todo lo aprendido sobre los fenómenos naturales, ¿has pensado que podrías compartir estos aprendizajes con tu familia y comunidad? ¿Qué propuesta de actividades le propondrías plantear para poner en práctica acciones de prevención o aprovechamiento del impacto de los fenómenos naturales en tu comunidad? De repente podríamos proponer esta parte de aquí, que sería genial para siempre y cuando hubiera pues, lluvia fuerte en nuestra zona, ¿no? Cómo poder reutilizar el agua de la lluvia, ¿no? Sería una propuesta adecuada de repente para las personas que viven en la zona de las sierras, donde llueve mucho, o en la selva. Antes de escribir tu propuesta de acciones, lee el recurso Plan Familiar de Emergencia. Esto lo encuentras en la plataforma Plano en Casa. También te voy a dejar el link aquí en la descripción del video para que tú puedas ingresar desde allí a esa información. Allí también vas a encontrar algunos conceptos básicos sobre los diferentes fenómenos naturales que ocurren, como los sismos, las inundaciones, los deslizamientos, para que tú puedas ver qué acciones tomar antes, durante y después. Te invito a revisarlo para que también con eso te des una idea de la propuesta que tú puedes plantear en esta clase a partir de esa información. Allí encontrarás, como menciona aquí, información sobre diversos fenómenos naturales que ocurren en nuestro país. También te puedes apoyarte en el recurso 4, escribimos recomendaciones, ¿no? Aquí, como te mencioné, te voy a dejar el link para que tú puedas ingresar a esta página para que veas justamente este recurso que tenemos para ti. Bien, empecemos. Escribimos recomendaciones. En esta actividad aprenderemos a escribir recomendaciones para orientar la toma de acciones frente a un fenómeno natural. Recordemos esta parte porque es justamente la acción que vamos a realizar para escribir nuestro texto. Lee el texto y observa sus partes. Bien, empecemos. Aquí leemos recomendaciones ante un huaico. Esto vendría a ser, así es, el título del texto.
Luego esta parte aquí dice que en los primeros meses del año en nuestra comunidad acostumbra a llover mucho y eso se convierte en un riesgo para todos los que vivimos ahí. Por eso quiero compartir contigo estas recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de un huaico. Presta mucha atención. Esta parte que acabamos de leer vendría a ser la introducción. Bien, y esta parte que vamos a leer ahora pues dice antes de un huaico. Primero ten a la mano tu mochila de emergencia. Esta debe tener elementos básicos como agua, ropa, alimentos no perecibles y un pequeño botiquín. Averigua si tu casa está construida en lugares de riesgo, por ejemplo cerca de un río. Identifica las zonas de seguridad establecidas en tu comunidad y comparte esta información con tu familia y vecinos. Bien, aquí menciona que estamos en el antes de un huaico, o sea, antes que ocurra, ¿no? Esta sería la primera recomendación. Aquí estamos en el antes, ¿no? Esta es una de las recomendaciones para ese momento. Bien, continuemos. Ahora vamos a ver durante el huaico. Evacúa junto a tus familias a las zonas de seguridad previamente señaladas. Sigue las instrucciones de las autoridades. Aquí está el durante y ahora tenemos el después, ¿no? Después ya de haber ocurrido el huaico, estas son las recomendaciones. Espera que Defensa Civil haga una evaluación de la zona. Evita caminar por las zonas de desastre. Apoya en la limpieza de las calles. Si sigues estas recomendaciones estarás cuidando tu vida y la de los demás, ya que prevenir es mejor que lamentar. Bien, toda esta parte de aquí vendrían a ser justamente las otras recomendaciones que faltan. Hemos leído antes el antes, este es el durante, el huaico y este es después del huaico. Esta información la hemos sacado de la fuente de la Institución Nacional de Defensa Civil, INDECI, del año 2017, Plan Familiar de Emergencia. La seguridad empieza en casa. Lima, Perú, INDECI. Bien, este es justamente el lugar donde hemos extraído esta información. Ahora responde oralmente las siguientes preguntas. Veamos. ¿Sobre qué trata el texto? Bien, para responder esta pregunta, regresa nuevamente al texto, vuélvelo a leer y obviamente aquí vamos a responder de forma oral, como nos indica. En este caso, el título dice recomendaciones ante un huaico. Entonces, y acá dice que es antes, durante y después. Entonces, ¿de qué trata el texto? Así es. Trata de cómo debemos enfrentar un huaico antes, durante y después. Aquí nos dan recomendaciones justamente para estos momentos en los cuales ocurre un huaico, ¿no? ¿Qué hacer antes que ocurra? ¿Qué hacer cuando está ocurriendo? ¿Y qué hacer después de que ha ocurrido dicho fenómeno? ¿Qué partes tiene el texto? A ver, vamos a recordar las partes. La parte de amarillo es, así es el título. Esta primera parte o este primer párrafo que hemos escrito se llama la introducción. Y estos otros tres momentos o tres párrafos que vemos acá, que hemos escrito para cada momento, esto va a ser las recomendaciones. Recuerda que también puedes tú terminar con una apreciación tuya tu texto. Bien, ¿qué crees que podemos hacer para prepararnos y hacer frente a un fenómeno natural? Bien, para responder esta pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Piensa en un fenómeno natural que sucede con mayor frecuencia en tu comunidad. ¿Ya lo pensaste? Muy bien. Ahora busca información sobre este fenómeno natural en tus apuntes de actividades anteriores o en la sección de recursos. También puedes buscar información en internet con apoyo de tus padres. Verifica que la información que recopiles sea suficiente para escribir tus recomendaciones y así puedas orientar a tomar acciones de previsión. Bien, antes de escribir, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas recomendaciones? Así es, porque así sabremos qué hacer frente a cualquier desastre natural antes, durante y después que ocurra. ¿De qué manera nos beneficia? Nos ayuda a estar prevenidos y salvar nuestras vidas y la de nuestros familiares. ¿Qué tenemos que hacer para llevarlo a cabo? Así es, seguir las recomendaciones que indican para cada momento con acciones para el antes, durante y después que ocurra el fenómeno natural. Obviamente tenemos que buscar información para realizar todas estas acciones.
Bien, ahora sí, empecemos. Luego de haber leído esta información con la ayuda de un familiar, identifica las zonas de riesgo de tu casa. Pídele a un familiar que te oriente a identificar las zonas seguras y las zonas de riesgo de tu comunidad. Bien, ahora vamos a elaborar tu plan de escritura. Teniendo en cuenta lo que has desarrollado, planifica la escritura de tu propuesta de acciones. Puedes hacerlo elaborando en tu cuadro un esquema como el que te presentamos a continuación. ¿Para qué escribirás el texto? ¿Quiénes lo leerán? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás? ¿Y cómo lo difundirás? Bien, para responder la primera pregunta, vamos a votar lo siguiente. Recuerda que estas recomendaciones o ejemplos te servirán a ti para que en casa puedas mejorarlos con la ayuda de tu familiar. Veamos. ¿Para qué escribirás el texto? Para comunicar una propuesta de acciones frente a los riesgos que pueden generar los fenómenos naturales que suceden en una comunidad, para crear una cultura de prevención y aprovechamiento en tu comunidad. ¿Quiénes lo leerán? Así es, lo leerán mis amigas, mis amigos, mis familiares y mi profesor o profesora según sea el caso de cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás? Así es, un lenguaje formal. ¿Cómo lo difundirás? Puede ser por video, grabaciones de voz, audio de WhatsApp o de forma escrita. Elabora tu propuesta y su secuencia de acciones. Las acciones que propongas ayudarán a tu familia y comunidad a prevenir los posibles riesgos o aprovechar los fenómenos naturales de tu comunidad. Y así seguiremos avanzando. Teniendo en cuenta la información que recogiste en las actividades anteriores, así como la planificación de tu texto, comienza a desarrollar en tu cuaderno o hoja de reuso tu propuesta para aprovechar los fenómenos naturales o acciones de prevención frente a estos. Además, recuerda que tu texto busca comunicar tu propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales en tu comunidad. Bien, ahora sí, a escribir. Escribe el siguiente cuadro en tu cuaderno u hoja de reuso. Veamos el cuadro. Este es el esquema que vamos a completar para elaborar mi texto. Vemos que en la parte superior dice, aquí vamos a escribir nuestra propuesta de acciones para prevenir los riesgos de o aprovecharlos. Acá lo vamos a escribir en nuestro título. Acá en nuestra propuesta va a ser nuestra introducción. Y aquí son las acciones a realizar antes de que suceda el fenómeno natural, acciones mientras ocurre el fenómeno natural y después de que ocurre el fenómeno natural. Miren, está el antes, el durante y el después. Bien, con este esquema, pues empecemos de esta manera. Revisa si todas las acciones se refieren a tu propuesta. Por ejemplo, si estás planteando acciones para prevenir inundaciones, no puede haber acciones para prevenir huaicos. Así es. Si estás hablando sobre inundaciones, pues todo va a girar en torno a las inundaciones. ¿Qué hacer antes, durante y después? Del mismo modo, si estás hablando de los huaicos, ¿no? Vas a escribir qué sucede antes o qué acciones tomas antes de que ocurra. Cuando está ocurriendo es el durante y después qué ha ocurrido, ¿no? Cuando ya terminó todo. Otro aspecto que debes revisar es si tus actividades impactarán y movilizarán a las personas que reciban tu propuesta de acciones. Puedes leérselas a un familiar y preguntarle si lo que has escrito lo invita a hacer algo. Bien, aquí te presentamos un modelo o un ejemplo del texto que debes escribir. Por ejemplo, empieza por el título. Mis recomendaciones frente a los sismos. En estos últimos meses, las ciudades costeras están sufriendo continuos movimientos sísmicos, por lo cual todos debemos estar preparados ante un posible terremoto. Por lo que te comparto algunas acciones que puedes realizar antes, durante y después del sismo, para que puedas proteger tu vida y la de tu familia. Esta parte de aquí vendría a ser así es, la introducción. Ahora vamos a ver los 3 momentos que estamos planteando para mis acciones. Antes de que ocurra el sismo o antes que suceda el sismo.
Debemos identificar las zonas seguras y las más vulnerables de nuestra casa en un croquis. Señalar las zonas seguras en nuestra casa. Mantén libre la ruta de evacuación. Tener a la mano nuestra mochila de emergencia y nuestra caja de reservas. Organizar las acciones que hará cada miembro de la familia si ocurriera el sismo, además de tener una ruta de evacuación al terminar el sismo. Bien, ahora vamos con las acciones que tomaremos durante el sismo. Conservar la calma en todo momento. Evalúa la situación. Ejecuta lo planificado y practicado en tu plan familiar de emergencia. Aléjate de ventanas, repisa o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer. Si no puedes salir, ubícate en las zonas seguras internas que has determinado en tu plan familiar de emergencia, como al costado de columnas o cerca de la caja del ascensor. Esto si vives en un edificio. Evacúa con tu mochila para emergencia. En lo posible se recomienda que los adultos mayores y los niños usen linterna de cabeza que les permita tener las manos libres e iluminar el camino que transitan. Después del sismo, revisa si tu casa está habitable y si el suministro eléctrico, así como las conexiones de gas y agua, están en buen estado, a fin de evitar incendios o inundaciones. Usa la linterna que tienes en la mochila para emergencias. No enciendas fósforos ni velas. Según lo acordado en tu plan de emergencia familiar, utiliza el 119 para comunicarte con tus familiares. Al concluir el sismo, acude al punto de encuentro previamente determinado en tu plan familiar de emergencia. Y si estás en las zonas costeras, aléjate de las playas lo más antes posible para evitar un eventual tsunami. Acabamos de leer justamente un ejemplo de cómo podría ser tu plan de acciones frente a estos fenómenos naturales. Recuerda que empezamos por un título, luego la introducción y luego hicimos las recomendaciones para el antes, durante y después. De igual forma tú lo vas a construir. Bien, ahora vamos a revisar a partir de los siguientes aspectos. Bien, aquí están los aspectos en este recuadro y vamos a revisar nuestro texto que escribimos hace un momento. Ese que presentamos ha sido nuestro borrador. Vamos a revisar que las palabras estén bien escritas, que hayamos ordenado con un título, una introducción y que esté ordenado por párrafos cada momento de la evacuación o del momento en que ocurre pues este fenómeno natural. Bien, una vez que lo vamos revisando, pero lo haremos con las propuestas que aquí nos mencionan en este recuadro. Por ejemplo, para elaborar mi propuesta, planifique acciones para prevenir los riesgos o aprovechar los fenómenos naturales considerando el destinatario. Si lo hice, pues voy a marcar que sí. Al escribir, consideré acciones considerando la información recogida. Si lo hice, pues lo voy a marcar en donde corresponde sí, sí o no. Mi propuesta se mantiene en el tema de las medidas de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Quiere decir que si en este plan de acciones solamente hablé sobre los sismos, así recuerda que en el texto que tú escribas, si vas a hablar de los sismos, pues todo el texto tiene que girar en torno a los sismos. Si vas a hablar de los tsunamis, pues todo el texto va a tener que girar en torno a los tsunamis que haremos antes, durante o después, ¿no? Y si vas a hablar de los huaicos, pues también del mismo modo, que vas a hacer antes, durante y después. ¿Usé adecuadamente en mi texto los conectores? ¿Usé adecuadamente los signos de puntuación? Pues si lo hemos hecho, marcaremos en la columna que dice sí. A partir de la revisión de tu texto, escribe la versión final de tu propuesta. Recuerda que una vez que ya terminaste de revisar, ¿no?, y te has ayudado con este cuadrito que está aquí, con estos criterios que nos plantean, pues ya puedes pasar ahora sí a escribir tu propuesta final. Bien, y pues vas a una hoja en blanco y escribes tu propuesta. Recuerda, debe tener un título, la introducción y los momentos en los cuales
van a estar divididos tus acciones, ¿no? El antes, durante y el después. Y como ya es tu versión final, puedes agregarlo a algún dibujo que tú desees, alusivo pues a lo que estás trabajando. Al final de la clase de hoy, evalúa tus aprendizajes con apoyo familiar y señala tus respuestas con visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy, planifique acciones para prevenir los riesgos o aprovechar los fenómenos naturales considerando el destinatario. Al escribir, consideré acciones considerando la información recogida. Mi propuesta se mantiene en el tema de las medidas de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Usé adecuadamente mi texto los conectores. Empleé correctamente la mayúscula y el punto final. Pues si lo logré, voy a marcar esta columna. Si estoy intentando, la columna del centro. Y si necesitamos apoyo, pues la última columna. Bien chicos, eso es todo por hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cuando subamos algún video nuevo. Y así no te pierdas ningún evento de nuestro canal Aprendo en Casa con tu profesor Rafael. No te olvides darle clic al video si te ha gustado y dejar tus comentarios. Bueno chicos, nos vemos, pasen un bonito fin de semana y nos volveremos a reencontrar el día lunes. Saludos, cuídense mucho.